¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo debate aquí en Televisión Ferrol. Hoy vamos a continuar con ese ciclo de debates que iniciábamos la semana pasada sobre los 3 años de legislatura en los concellos de la comarca de Ferrol, y lo vamos a hacer precisamente con el municipio cabecera de esta zona, es decir, con Ferrol. Seguiremos la línea argumental establecida hace 7 días, es decir, comenzaremos haciendo un análisis general de lo que han sido estos 3 años en la ciudad, para ir después adentrándonos en apartados clave, como pueden ser la economía del concello, un punto que fue motivo de polémica entre gobierno local y los partidos de la oposición desde el inicio de esta legislatura, y continuaremos nuestro camino por el área de bienestar social, sin duda un capítulo sensible si tenemos en cuenta los tiempos que corren, y veremos también esta noche hasta qué punto la ciudad de Ferrol ha avanzado en cuanto a su fisonomía, es decir, las obras que se han hecho en este periodo. Un amplio capítulo en el que caben reparaciones, nuevas infraestructuras o, por ejemplo, el gran proyecto del saneamiento de la ría. Y ya hacia el final del programa nos ocuparemos de un aspecto no menos importante, como es la cultura, cuya gestión también ha sufrido cambios con el acceso del Partido Popular al poder. Y ya para terminar, preguntaremos a gobierno y partidos de la oposición qué creen que se debe hacer en este año que queda de mandato. Muchas cuestiones que hoy queremos plantear a nuestros invitados, que en esta ocasión son la portavoz del Gobierno en Ferrol, Martina Aneiros. Buenas noches, señora Aneiros, bienvenida. También nos encontramos hoy con el concejal del PSOE, Ramón Veloso. Buenas noches, señor Veloso. Hola, buenas noches. Y también nos acompaña el portavoz de Izquierda Unida en Ferrol, Javier Galán. Buenas noches, señor Galán. Buenas noches. Y bueno, como saben, pues el orden establecido es el que les comentábamos. Empezaremos hablando en líneas generales de ese balance para ir, digamos, después pues detallándoles cada apartado ya comentado. Bueno, señora Aneiros, un poco para empezar, ¿no? En líneas generales, ¿cómo calificaría estos 3 años de mandato, ¿no? Bueno, pues yo, para empezar el balance de estos 3 últimos años, creo que lo primero es situarnos un poco en la situación económica en la que nos hemos encontrado. Y lo cierto es que, evidentemente, no podemos hacer un balance sin tener en cuenta el difícil contexto económico pues, que nos ha tocado vivir en estos últimos 3 años. Sin embargo, he de decir que, sin dejar de tener esta circunstancia en cuenta, creo que también hemos ido avanzando en cuestiones importantes, en cuestiones de calado para nuestra ciudad y que van a marcar positivamente nuestro futuro, avanzando también en proyectos que están incluidos en el proyecto de ciudad con el que nuestro alcalde se presentó a las elecciones municipales del 2011, con el que ganó esas elecciones y que, por tanto, guían un poco nuestra ruta en estos últimos tiempos. Decir que la situación con la que nos encontramos en el concello a nivel económico provocó pues, la necesidad de llevar a cabo una reorganización económica y administrativa dentro del concello, y eso ha ido permitiendo pues, mejorar progresivamente los resultados económicos de los distintos ejercicios, mejorando las ejecuciones presupuestarias, mejorando, dando un mayor rigor a la gestión económica del concello y, en definitiva, podemos decir hoy que la situación económica del concello es de mayor solvencia que la que había cuando llegamos. Decir también que uno de los ejes fundamentales que ha marcado estos 3 años ha sido las políticas sociales, ¿no? El bienestar social. Evidentemente, como decía al principio, son tiempos en los que la situación económica pues, provoca que haya personas que lo estén pasando realmente mal, y evidentemente la administración municipal, como administración más cercana a las personas, pues tiene que prestar esa ayuda, y evidentemente nuestra política ha venido marcada de una forma clara y decisiva en ese sentido, en ayudar a los que más lo están necesitando, sin perjuicio que después hablaremos un poquito más en profundidad de este aspecto. Decir que, bueno, que cierto es también que un problema fundamental en nuestra ciudad es el desempleo, y precisamente para salvar esa situación se han ido incentivando, se han ido fomentando determinadas actuaciones que vienen en beneficio de políticas de generación de empleo, de generación de riqueza, y en ese sentido quisiera destacar pues, algunas cuestiones. Quisiera destacar, por un lado, el puerto que junto con el sector naval es un sector estratégico en nuestra ciudad,
un puerto que es un auténtico motor de la economía de Ferrol y que además tiene una gran capacidad de crecimiento. Y en relación con esto quisiera destacar uno de los proyectos que hemos conseguido desbloquear, que es el proyecto del acceso ferroviario al puerto exterior. Es cierto que es un proyecto que llevaba 8 años parado, 8 años dejado y que coincide con un compromiso de la ministra de Fomento que efectivamente decide desbloquear este gran proyecto que es tan vital para nuestra ciudad, tan vital para nuestro puerto y, por tanto, también para la generación de empleo en nuestra ciudad. Lo cierto es que hoy está en marcha la licitación de la redacción del proyecto de este acceso ferroviario al puerto exterior, después de haberse aprobado la declaración de impacto ambiental que ello supuso previamente. Otra de las cuestiones que creo que ha marcado también estos 3 años, el trabajo que hemos desarrollado y que creo que también posteriormente podemos profundizar, pero es el saneamiento de la ría, ¿no? Desde que, aunque después pueda continuar en una segunda vuelta, pero bueno, decir brevemente que desde que llegamos nos hemos puesto a trabajar seriamente con el tema del saneamiento. Somos conscientes de que en nuestras rías se vierten aguas residuales que perjudican considerablemente el medio ambiente y que afectan también a sectores económicos fundamentales como es el sector marisquero, y eso ha provocado que en el último mes hayamos llevado a pleno lo que es la gestión del sistema de depuración y que por tanto podamos decir que en este próximo verano, en el mes de agosto, las primeras viviendas, los primeros negocios puedan ya estar conectados, enganchados al saneamiento. Pues sin duda un gran tema que tocaremos a medida que avance el programa, pero queremos, como decíamos, seguir conociendo las diferentes visiones de estos 3 años, continuando por el Partido Socialista, señor Veloso. Sí, bueno, eu sinto moito de sentir a señora Neiros sobre a valoración destes 3 anos de goberno. Sinto moito por desgracia, porque o problema é que a cidade non está avanzando absolutamente nada debido ao goberno do Partido Popular. E eu creo que hai 3 conceptos que definen as claras ao goberno do Partido Popular, ao goberno do señor Rei. E son a parálisis, a insensibilidade e a ruptura do diálogo con todo o mundo. Eso último case pode decirse dun goberno que é un mandón, pero non escoita a nadie. Digo parálisis porque alguén pode reconocer algún investimento novo fruto deste goberno municipal? Eu creo que non. Fora das macetas da Praza de España, eu creo que non hai ningún investimento novo na cidade que se pode reconocer ao Partido Popular. Pasemos polas rúas da cidade, eu creo que non hai absolutamente nada. Deterioro dos mercados, deterioro de mantemento de vías, deterioro do mantemento de cidade en definitiva, pero non hai ninguna actividade nova do goberno do Partido Popular nestes 3 anos de goberno que levamos de mandato. Eso é, así, unha realidade. E insensibilidade tamén é outra das características que se notan a este goberno do Partido Popular, porque ante a situaridade de precariedade que está a vivir a sociedade española, a sociedade galega e, polo tanto, tamén a sociedade ferrolá, dunha maneira tamén moi importante, con moita xente que está sendo botada fora do sistema de vida debido ás súas dificultades en todos os aspectos, con máis de 33% de paro nesta cidade, con máis de 50% de paro juvenil e con moitas dificultades e desarraigo social que está empezando a haber, hai unha insensibilidade total por parte do Partido Popular. Entraremos despois polo miúdo nestes aspectos, pero creo que é outra das características. E despois, para rematar, levábamos xa todo o mandato con unha ruptura do diálogo, primeiro cos veciños, que a ruptura da participación cidadán dentro do Concello. O primeiro que chegou o goberno Partido Popular e a primeira medida que tomou no mes de xullo foi anular os 2 millóns de euros decididos de investimento polos veciños da cidade de Ferrol, en todos os aspectos urbanos, rurais, medioambientais. Eso foi o primeiro que fixon, eso foi unha primeira ruptura de diálogo. Ruptura de diálogo cos grupos municipais. Ruptura de diálogo cos grupos municipais que é evidente ao longo de todo o mandato. E que últimamente o propio señor Rei se jata de decir de que gracias a que teñen maioría absoluta non necesitan de naide. Isto non é así. A política é diálogo. Nós queremos actuar con responsabilidade. Pero chegou moitas veces co goberno do Partido Popular incluso ao desprezo. E sabe que o Partido Socialista
ten interés en loitar polo beneficio desta cidade e poden chegar a moitos acordos con nós en cousas importantes como este último que estamos a falar do saneamento, que depois faremos polo miúdo se se fan ben. Pero así levamos todo o mandato. Xa digo, en algúns momentos chegou a desprecio aos partidos de oposición. Digo a todos, non solamente ao Partido Socialista, e así non vamos a ningures. E xa o que nos faltaba é a rotura de diálogo institucional. Con isto do saneamento rematouse por completo o diálogo con nosos veciños. Non se pode dar as costas aos veciños de Narón, ao goberno municipal de Narón, nun tema tan importante como o saneamento. Porque dentro de 2 días temos o problema do convenio dos bombeiros. Dentro de 2 días temos o problema da piscina que iba a construirse conxuntamente co municipio de Narón e Ferrol. Temos a estación intermodal de ferrocarriles que están estudios pagados polo Concello de Ferrol e o Concello de Narón. E como vamos, se sobran? Como vamos a vivir de costa aos nosos veciños da propia ría de Ferrol? Isto é increíble, non o entendemos. Por eso que, por desgracia, temos que decir que estamos moi preocupados pola deriva que está tomando o goberno do señor Rei na cidade, porque a vista está todos os días o que estamos a vivir nela. E xa digo, parálisis, insensibilidade e ruptura de diálogo, mandón, en definitiva, con todos, cos veciños, cos grupos municipais do propio goberno e cas institucións, eso non ten nin pés ni cabeza. Así vamos mal, porque vai en contra dos intereses de todos os vecinos da nosa cidade. Muy bien, ¿y cómo ha visto Izquierda Unida estos 3 años, señor Galán? ¿Qué te parece? Vamos a ver, dende Izquierda Unida, a minha verdade é que nos gustaría empezar por algo que plantexou o noso alcalde, aínda non sendo alcalde, é dicir, na propia precampaña. El voluntariamente asinou un contrato coa cidadanía, ou polo menos así o vendeu, o que hoxe é o noso alcalde, diante dun notario que en unha democracia absoluta este alcalde teria que estar dimitido, é dicir, por incumplimiento dun contrato voluntario diante dun notario, non? Porque, entre outras cousas, en ese contrato ante notario decía que el iba a ser o alcalde dos 25 concelleiros, e acaba de decir o representante do Partido Socialista, brilla pola súa ausencia, todo tipo de información e de relación coa oposición. E claro, cando nos veíamos na campaña electoral que o Partido Popular falaba do programa Ferrol 2020, non entendíamos. Bueno, si entendíamos, podíamos prever que estaba pensando que iban a gobernar dende o 2011 hasta o 2020, non? Pero claro, a medida que van pasando os anos vamos vendo que ese proxecto que tiñan de Ferrol 2020 ahora entendemos que necesitarían todo ese tempo para concluir pois coas inversións que eles pretendían facer en 4 anos e que a medida que vaya avanzando este debate veremos como foron incumplindo ano tras ano. Despois este goberno está marcado por un plan de austeridade que por enriba da cidadanía estaba o pago a bancos, como así se demostra nas contas municipais, non é que o diga Izquierda Unida, é que as contas municipais son así. E nos diríamos que este goberno se caracterizou, polo menos en estes 3 anos, por 4 cuestións fundamentais. Primeiro, pola prepotencia que utiliza baseada na súa maioría absoluta. Nós, como grupo municipal, temos denunciado en infinidade de ocasións e diante dos medios de comunicación, pois a desidia que ten este goberno municipal co resto dos grupos municipais. Se enteran antes os medios de comunicación de todos aqueles temas que teñen que ver co goberno municipal antes que a propia oposición. Se basean, xa digo, fundamentalmente en 13 máis 1, é dicir, en 14 votos, porque a gran maioría das veces, por non decir a totalidade das votacións, son 14 votos a favor contra 11 da oposición, se caracteriza pola mentira e pola inoperancia, pero non son calificativos que poden ofender, pero que son demostrables, é dicir, nós non vimos aquí con adxetivos para descalificar un goberno sin datos, só hai que ver os orzamentos municipais dende que inicia este mandato, este goberno municipal até agora, para ver a cantidad de mentiras que contou este goberno e de incumplimentos. Nos entendemos que un goberno oscurantista non facilita ningún tipo de información, salvo que nas comisións pidamos aos grupos da oposición a información que nos entendemos que debería de ser dada no momento de cada unha das comisións. Aquí hai que recordar que 2 días antes de cada pleno temos información así, para chegar 2 días máis tarde a un pleno.
documentación que habría que revisar durante bastantes días, pois a oposición se lle dá con 2 días de antelación e a veces con menos tempo para ir a un pleno. E, bueno, xa que decir da participación, non? Eu, en isto, lle pondría un 0. Eu xa teño debatido máis dunha ocasión coa voceira do Partido Popular, con Martina, e, bueno, ela ten unha concepción diferente do que é participación e eu o poido entender, pero non o comparto. O decía Ramón, a participación é que 2 millóns de euros que estaban orzamentados coa participación dos veciños do ano 2009 e 2010, cando chega este goberno se comprometeu a que eses orzamentos iban a ser unha realidade. 2014 e eses orzamentos ainda non foron executados e algo que había decidido a propia cidadanía. Por iso digo que para rematar, en participación ciudadana podían evitar ter unha concelleira de participación porque nos entendemos, nós non, a cidadanía entere entende que este goberno a nota sería un 0. Pues seguimos hablando de este primer bloque, de este balance general. La portavoz antes pues se quedaba un poco a medias, ¿no? Sí, yo quería incorporar a lo que venía comentando antes otra serie de cuestiones en las que hemos avanzado. Y quisiera también destacar el tema del suelo industrial, ¿no? Estamos trabajando en un plan de actuaciones para desarrollar suelo industrial en nuestra ciudad. Ferrol carece de suelo industrial, no tiene 1 metro cuadrado de suelo industrial y por tanto no tiene suelo que poder poner a disposición de grandes empresas que puedan asentarse, que puedan implantarse en nuestra ciudad, con lo cual esto es un grave problema que estamos trabajando en solucionar. Y en ese sentido quisiera destacar también las gestiones que se han realizado para cerrar el acuerdo definitivo con el Ministerio de Defensa para la cesión al Concello de una serie de propiedades declaradas sin interés militar. Un acuerdo que lleva más de 10 años pendiente de firmar, un acuerdo que hemos conseguido cerrar con el Ministerio de Defensa y que contamos con firmar en próximas fechas después de haberlo anunciado. Estamos hablando de que los ferrolanos contarían con 1 millón de metros cuadrados más. Es un convenio que mejora sustancialmente el borrador del convenio anterior, incorpora la estación de radio de Mandiá y el observatorio de Monteventoso. Este convenio nos va a poder permitir ese asentamiento de empresas tan necesario para la generación de empleo y de riqueza en nuestra ciudad, completar el equipamiento, los equipamientos dotacionales, zonas verdes y demás. Destacar también un hecho también creo que relevante, que ha sido la firma del protocolo entre la Universidad de La Coruña, la Xunta de Galicia y el Concello de Ferrol, y que ha permitido que Ferrol pudiera contar en el curso pasado con plazas para residentes universitarios en nuestra ciudad. Después de tantos años de pelear por esta infraestructura, en este último curso hemos conseguido que Ferrol contara con esas plazas públicas a disposición de los estudiantes universitarios, con la posibilidad además en ese convenio de poder dar uso a las instalaciones, al Novoa Santos, y que permita por fin un futuro crecimiento del campus universitario de nuestra ciudad. Y destacar también el impulso enorme que ha habido en materia de turismo, ¿no? Destacar la declaración de las Pepitas como de interés turístico autonómico regional, la promoción de la ruta de la construcción naval, en el que el Concello de Ferrol, de la mano de COFER, de la Armada, de Navantia, ha conseguido poner en valor esta ruta que va a permitir que la semana que viene podamos contar en nuestra ciudad con el 5º Congreso Europeo de Turismo Industrial. Vamos a ser la capital europea del turismo industrial y la 3ª edición del Crossroad of Europe, que de alguna manera es una oportunidad fundamental de promocionar nuestro turismo y poner nuestra ciudad, situarla en Europa. Y decir también, destacar la declaración de la Semana Santa como de interés turístico internacional, en la que contamos con el apoyo de la coordinadora de las cofradías y que por tanto conseguimos también, creo que lo que es un hito histórico, ¿no? Decir en cuanto a las declaraciones de mis compañeros, bueno, pues no puedo más que negar lo que se ha dicho aquí. Decir que hemos sido el gobierno que más comisiones informativas ha convocado. Semanalmente se convocan las comisiones
comisiones informativas, lo cual no ocurría en el mandato anterior. Lo mismo puedo decir de las juntas de portavoces. Es decir, que por parte de los partidos se nos pide más participación, y lo cierto es que en muchas ocasiones, cuando llevamos los asuntos al Pleno o cuando se proponen en las comisiones, lo cierto es que las alegaciones, las propuestas que hay por parte de la oposición muchas veces brillan por su ausencia. En este caso sí debo reconocer que el PSOE es quizás el partido, o quizás no, es el partido que más aportaciones hace reales a las propuestas del Gobierno, pero lo cierto es que por parte del BNG y de Izquierda Unida realmente estas situaciones no se dan, incluso llegan a votar en contra de propuestas del Gobierno sin hacer tampoco ningún tipo de contrapropuesta. En cuanto al tema de orzamentos participativos, simplemente decir que no existía ninguna partida presupuestaria. En el presupuesto no existían esos 2 millones destinados a los orzamentos participativos. Decir que este Gobierno ha sido el que más ha desarrollado, sin ningún tipo de duda, el reglamento de participación ciudadana. Se han celebrado más de 40 asambleas de barrio y hemos desarrollado e implementado, sin ningún género de dudas, más que en el anterior Gobierno, el tema de la participación. Seguimos hablando de este primer bloque, del balance general. Tiene la palabra el señor Veloso. Bueno, pues vamos a empezar por estas dos últimas cosas, claro, evidentemente. Mira, participación ciudadana, xa fora posto neste goberno municipal, na Corporación Municipal de Ferrol, hai moitísimos anos, pero no mandato anterior, en colaboración primeiro con Izquierda Unida e finalmente tamén con Izquierda Unida e co conxunto despois de todos os grupos municipais, houve unha decidida participación dos veciños nos asuntos públicos. Señor Aneiros, nos orzamentos do 2011 figuraban esos 2 millóns de euros decididos polos veciños. Non hai unha partida que se chame participación ciudadana, hai un conxunto de partidas de investimentos decididos polos veciños, e son os veciños os que deciden parte dos investimentos. Non son 2 millóns que lle regalamos aos veciños e o goberno decide por outro. Son os veciños os que deciden os orzamentos, e polo tanto, esos orzamentos participativos foron decididos polos veciños e transformados no orzamento municipal no anexo de investimentos. E aí están, figuran no diario oficial, no boletín oficial da provincia, e figuran, por tanto, tamén en todos os papeles públicos aprobados, evidentemente, pola Corporación Municipal de Ferrol. Decidiron que non participaran, punto, xa está. O goberno do Partido Popular entende a participación como facer o que nós pensamos. E, claro, de participar os veciños, absolutamente nada. Esa realidade. Hai algunha proposta dos veciños elevada aos investimentos ou ás dotacións normais do Concello de Ferrol? Ninguna. Os veciños non participan. Se poden convocar moitas reunións, moitísimas, non lle digo que podan convocar, deixaras de convocar, pero eu lle digo casos concretos. Urban, convocaron algunha reunión dos veciños obligatoria, ademais, pola Unión Europea? Unha, no Torrente de Ballester. A maioría nos tuvemos que marchar porque era un despropósito, e nunca máis hubo unha convocatoria. E iso que unha convocatoria obligatoria polo propio sistema Urban. Depois, co resunto das comisións. Co resunto das comisións, mire, eu podo decir, eu fui un concelleiro de Facenda no mandato anterior. Non se deixou de convocar unha comisión de Facenda. Eu vou falar das que eu máis conozco, que eu sabe que os martes vou á Corporación Municipal cando hai comisións de Facenda ou de Contas, principalmente. No mandato anterior non se deixou de convocar unha comisión, unha cada semana, non se deixou de convocar, e as extraordinarias, evidentemente. Neste mandato é moi raro que despois dun pleno haxe unha comisión de Facenda. A outra semana máis pode ser, pero, por exemplo, chegamos ao paroxismo de hai dous plenos que había 2 puntos de orden do día. Pero a onde vamos chegar? A onde vamos chegar? Ese é o traballo, porque o pleno é onde se transforma o traballo do goberno do Partido Popular. Ese traballo é nada, por desgracia. Eu non digo que vote moito tempo no Concello, que vote moito tempo en moitos sitios, pero a realidade se transforma en nada, porque os cidadáns non o vemos en ningún lado. Con respecto aos polígonos industriais que estaba a falar, sí, son importantes, pero se alguén pensa que con esa parcela de Mandiá vai arreglar completamente, esa parcela militar de Mandiá vai a arreglar perfectamente o problema industrial de Ferrol, está moi equivocado. Hai un proxecto rematado, que é o de San Pedro, do polígono de San Pedro. Non hai dado ningún paso polo goberno do Partido Popular en Ferrol, conxuntamente ca Xunta de Galicia, que non lle corresponde só ao goberno do señor Rei, perdón. Lle corresponde tamén ao goberno da Xunta de Galicia, o señor Feijóo.
non hai un compromiso. Por eso, querido Javier, esas firmas ante notario que tamén as firmou o presidente da Xunta non valen absolutamente para nada. E con respecto ao convenio de defensa, despois podemos falar un pouco máis de parte industrial, do convenio de defensa, mira, o convenio de defensa está en vigor, é firmado, e polo tanto hai que executalo. Deixen de tonterías de que non está firmado e máis, porque xa o dixeron nun pleno os funcionarios municipais, está en vigor, e polo tanto execútelo. O que pasa que non queren, ou non saben, ou as dúas cousas, non o sei, pero esa é a realidade. Muchas gracias. Cerramos este bloque de balance general diciéndole la palabra al señor Galán, de Izquierda Unida. A verdade é que xa non me sorprende, non, a voceira do Partido Popular, porque empeza a enumerar unha serie de cuestións que, bueno, eu creo que é estar fora da realidade, non? Si este goberno do que se jacta e de que si está declarado a Semana Santa, as pepitas, o convenio coa universidade, que a nos gusta, está ben que o diga, pero eu creo que non é a solución, non, para os universitarios da nosa cidade. Por eso nos creemos que o que fai habitualmente este goberno é vender fume, porque o importante non se está a abordar. E hai algunhas cuestións que, home, as comisións informativas máis que nunca, eso non é verdade. É dicir, pero iso non é o que o diga nin o representante do Partido Socialista nin o de Esquerda Unida. Eso ir ao Concello, coller as actas das comisións e ver en concreto as comisións de Facenda, porque do resto podo decir que se veñen materializando todas. Na Comisión de Facenda é totalmente certo. E a pena que non íbamos a facer un estudio da cantidad de comisións de Facenda que se fan, e aquí podríamos traer eses datos. Pero xa digo, se pode comprobar no Concello da cantidad de comisións de informativas que hai no que ten que ver con Facenda. A xunta de voceiros, home, que non me diga este goberno que no goberno onde máis xuntas de voceiros se fixo. Eu nada máis que participei no mandato anterior e en este. Pero bueno, eu podo decir e garantir que das poucas que se fixeron foron por conveniencia do goberno municipal e moitas veces a petición de algún grupo municipal por algún caso moi concreto. Eso non é certo. Non é certo porque este goberno non está a contar coa oposición. Martino, non ti, é certo que diante dun medio de comunicación podedes decir, e é o que nos decimos que vendedes fume, pero a realidade é esa, porque además se pode constatar, non é decir, é unha opinión do Grupo Municipal de Esquerda Unida, é que se pode constatar as xuntas de voceiros e para que foron. E xa digo, a elo me remito. Alegacións que só presenta o Partido Socialista. Bueno, a mí parece ben que o Partido Socialista as presente. Nos iniciamos este mandato creendo que ese contrato que tiña o futuro alcalde, cando era a pre-campaña, que iba a ser así, que ele iba a ser o alcalde dos 25 e nos iniciamos cunha vontade de aportación. Xa sabemos que a filosofía do Partido Popular para nada ten que ver coa filosofía que defende a Esquerda Unida, pero entendíamos que en algunhas cuestións podíamos chegar a acordos porque non seguimos entendendo en que en temas de cidade non hai ou non debería de haber grandes diferencias en algúns temas. Entonces, nós, a verdade é que non traballamos para ninguén, É dicir, nós non traballamos para que chegado un pleno 14 votos manden por enriba do que un pode pensar que se debería de facer con esta cidade. E non é certo, Nós levamos plantexando, dende o inicio deste mandato, a revisión da RPT, por exemplo, por poñer algún exemplo. Non se pode, e xa falarei máis adiante do que está pasando co RPT. E dixemos que debíamos de chegar a un intento de consenso das 5 formacións políticas que conforman a Corporación Municipal. E con modelo de cidade. Dicir, cando empezamos a falar do plan especial de Ferrolvello, nós xa adiantábamos que nós non íbamos a votar nin a favor nin en contra, porque nós entendemos que ten que ter participación veciñal, porque aquí os grupos da corporación nos temos que intentar poñer de acordo en ver que tipo de cidade é a que queremos. E despois xa xogaremos as maiorías e as minorías, pero polo menos que se dé a oportunidade á oposición de poder opinar. E vostedes falan da participación e que foron os que máis desenrolaron o regulamento, e é totalmente mentira. Que fixeron? A Comisión de Suxestións e Suxerencias. Pero se non se reuneu xamais, non se reuneu xamais. Cando se reuneu a Comisión da Veciñanza? Ningunha sola vez. É certo, se convocaron as asambleas de barrio, se anduvo traballando soterradamente para situar os peóns nos vicepresidentes desa Comisión da Veciñanza. E, home, e se acorda, señora Aneiros, da descentralización da administración que plantexamos no mandato anterior gobernando co Partido Socialista e que despois, é certo, o Partido Socialista tampouco fixo, pero que o Partido Popular tamén nos seus orzamentos levaba a descentralización no barrio de Caranza e no barrio de Senantes?
simplemente pregunte e vexa, a ver se en Caranza hai algunha oficina onde poidan facerse algúns trámites municipais ou no barrio de Senante que puideran facer todos os barrios ou parroquias da zona rural. Bueno, hemos situado un poco este debate haciendo esos balances generales. Me gustaría ya un poco avanzando y hablar de esa parte importante como es la parte económica, aunque lógicamente, señor Laneiros, también tendrá la oportunidad de replicar, ¿no? Es su turno. Sí, bueno, pues evidentemente creo que hay cuestiones que se están comentando aquí que son fácilmente demostrables. Evidentemente las comisiones informativas de este mandato son con diferencia mucho mayores de las que hubo en el mandato anterior, pero con diferencia, con diferencia. Las comisiones informativas son, claro, si se centran ustedes en las nada más que en las de Hacienda, pues a lo mejor lo tendríamos que comprobar, pero yo le garantizo que nunca tantas comisiones informativas hubo, nunca las hubo. Es un hecho constatable. Sinceramente, señor Galán, no me parece nada serio que usted venga aquí a decirme que, como usted ya considera que nosotros no le vamos a aceptar las alegaciones que pueda plantear a las propuestas que nosotros llevemos a un pleno, llevemos a una comisión, que entonces usted ya no pierde el tiempo trabajando y no pierde el tiempo planteándola. Sinceramente no me parece serio, no me parece de responsabilidad política, pero bueno, es una opinión. Por otro lado, decirle que es así. Yo creo que en un pleno ya le recordé todas las actuaciones que tuvimos en materia de participación ciudadana. Nosotros creamos en los barrios, distribuimos los barrios. Nosotros desarrollamos 23 asambleas de barrio y en una primera vuelta otras 23 asambleas de barrio. Constituimos el Consejo de la Veciñanza. Es que ustedes, en 2 años que tuvieron de tiempo, ustedes, en este caso el Partido Socialista, no convocaron ni una sola asamblea de barrio ni constituyeron el Consejo de la Veciñanza. Y eso es una realidad. Nosotros creamos el portal do Cidadán en la página web del Concello, que también está vinculado al cumplimiento del Reglamento de Participación Ciudadana. Creamos consellos, el Consello Sectorial de Diversidad Funcional, Consello Sectorial de Apoyo Social, Consello Sectorial de Personas Mayores, que también es cumplimiento del Reglamento de Participación Ciudadana. Pusimos en marcha la Oficina de Atención Ciudadana, que también es cumplimiento del Reglamento de Participación Ciudadana. Y no tenga duda de que las 2 oficinas de atención ciudadana en Serantes y en Caranza se van a abrir. Entonces, esto es la realidad. Y esto, lo que hemos hecho nosotros, no lo han hecho ustedes o no lo han hecho, no se hizo en el último mandato. Con lo cual, yo, si quieren, podemos seguir debatiendo de este tema. Pero estos son hechos, son realidades. ¿Le queda tiempo, señor Laneiros, si quiere, para sí, hablar de esa parte económica? Del tema económico, sí. Bueno, yo quisiera empezar el debate económico destacando que, bueno, estos 3 años han venido marcados por una estabilidad política, ¿no? Hemos sido un gobierno que cada año ha aprobado puntualmente los presupuestos, que cada año, en cada ejercicio, ha contado en plazo con su documento presupuestario. Creo que esto es algo que debería ser normal en todos los ayuntamientos, que cada año, que cada ejercicio tenga su presupuesto. Lo cierto es que en este ayuntamiento no es normal. Esto es casi un hecho histórico, que en 3 años que llevamos gobernando llevemos 3 presupuestos aprobados y estamos ya empezando a trabajar en el presupuesto del año 2015. Esto es estabilidad. Esto da estabilidad a la vida municipal. Y esto es algo histórico, que ojalá fuera siempre así, pero desgraciadamente no ha sido siempre así y es la primera vez que nos ocurre. Decir que en cuanto al tema económico, que cuando llegamos, como bien decía el señor Galán, pusimos en marcha un plan de austeridad. Nos pusimos a reducir el número de asesores que había, los dejamos en la mitad con respecto a los que había en el anterior mandato, redujimos gastos superfluos, publicidad, gastos de representación, gastos protocolarios, redujimos al 100% los alquileres que existían en el Concello. ¿Y la situación económica que nos encontramos? Pues una situación de descontrol absoluto, de descontrol económico absoluto. Por un lado, unos presupuestos que se habían aprobado, los últimos en aprobarse, que estaban inflados en más de 4 millones de euros. Una desviación, es decir, la previsión del presupuesto excedía en 4 millones a la recaudación real. 12 millones de euros en facturas pendientes de pago. Es que nos encontramos con un ayuntamiento que debía 12 millones de euros en facturas que estaban muchas de ellas sin contabilizar, que estaban guardadas, que estaban sin entrar en la contabilidad del Concello. 12 millones de euros que son casi 2.000 millones de las antiguas pesetas. Importantes retrasos en los plazos de pago a proveedores y un sistema de doble contabilidad que venía a perjudicar considerablemente la gestión del gasto. Seguimos hablando del ámbito económico, señor Veloso. Eu xa non sei decir se é cara o que ten o Partido Popular con estas cousas, porque casi va a haber que decir que é cara.
porque non ten outro nombre. Pero vamos, que a parte económica que é o que sustenta que despois se podan facer actuacións municipais. Primeiro, a estabilidade económica do Concello garantida ao longo de todos os mandatos municipais, incluso aquel que o Partido Popular lle sacou ao goberno do Bloque Nacionalista Galego do burato económico, porque nin ese momento era certo. O que hai é moita cara, porque o teño que dicirse así, moita cara, e por moito que repitan moitísimas cousas, non van sen verdad, porque todas as cousas, todos os aspectos económicos están recollidos nos informes de intervención e nos informes que se presentan ao Pleno do Concello de Ferrol, no Tribunal de Contas, no Consello de Contas, e polo tanto non é verdad. E solamente lle podo decir nese aspecto que o Partido Popular do señor Rei, representado aquí pola señora Aneiros, o que ten é moita cara. Moita cara. Non o podo dicir xa de outra maneira, porque isto levamos repetido continuamente. Non había 12 millóns de euros en ningún tipo de caixón. En ningún caixón. Por que se non lle podo decir? Porque todas as cosas se están demostradas. Cando o goberno socialista chegou ao mandato no goberno anterior, tuvo que pagar 6 millóns de euros en facturas que estaban pendentes de exercicios anteriores. E non pasou nada. Pagáronse e non pasou nada. Nada. E perderanse 6 millóns de euros dos investimentos do IBUS. E buscaronse fondos municipais para cometer outros investimentos. É dicir, o goberno Partido Popular o que suele pasar é que ten cartos e os derrocha, como lle vai pasar agora mesmo co Urban, por desgracia. Xa perdeu o señor Rei no mandato que lle tocou gobernar anteriormente 6 millóns de euros. 6 millóns de euros. Polos investimentos do IBUS que non se investiron na cidade, o cal é vergonzoso nunha cidade que precisa investimentos, e no Urban estamos a punto de que pase o mismo cando falemos de investimentos. Pero xa vamos ao concreto. Ahora mesmo no 2014 hai 3 millóns de euros pendentes de pago do exercicio anterior. Entón, ese período de medio de pago, todos os días, o levamos a comisións de contas estas cousas, e levanse a pleno. Polo tanto, de momento, 3 millóns de euros. Polo tanto, que non se voten cohetes por ningún lado. Xa lle dicen que todas as organizacións que hai que facer, todos os cambios organizativos que hai que facer no Concello de Ferrol para mellorar a organización económica se farán. Pero esa é a realidade. E a que leva esta xestión? Porque ten que ser para algo. Ten que ser para algo. Ten que ser para algo. Primeiro, un endevedamento excesivo. Se endebedou en máis de 9 millóns de euros e total para nada. Entón, os gobernos do Partido Popular suelen endebedarse sempre máis do que precisan. Máis do que precisan. E podemos contrastar cifras tamén. O Partido Popular é o maior endebedador do Concello de Ferrol. En créditos, especificamente, ademais, 9,2 millóns de euros se endebedou sin necesidade. E se fora para algo, pero precisamente alguén ve nas rúas, alguén ve en algún aspecto os investimentos na cidade, ou non paseamos por calquer parte da zona da cidade e non se nota absolutamente nada. Non hai investimentos. A mentira do gasto social. Porque non é verdad. Conxuntamente co goberno de Rajoy e co goberno de Feijóo se encargaron o goberno local de Ferrol tamén de baixar todos os investimentos en necesidades sociais, especificamente nunha cidade que está a pasar verdadeiramente mal, que parece que non nos damos conta deso. Barrios que están a pasar con moitísimas dificultades, barrios enteiros. Esa é a realidade. E que se preocupan con eses investimentos que fan e con eses presupostos que se aproban, non se preocupan do emprego, nin do desemprego, nin das cousas importantes da cidade, como abrir Ferrol ao mar, non son capaces de executar o convenio de defensa, non son capaces de executar o convenio de Urban, e o único que se fixeron foi colocar as macetas na Plaza de España. A eso se remite todo o investimento municipal do señor Rei. Xa digo, por desgracia, porque nos gustaría que fora de outro xeito, pero esa é a realidade das cousas. E seguimos falando del ámbito económico, señor Galán. Sí, bueno, xa non quero facer referencia a algunha reflexión que fixo a voceira do Partido Popular. Mirade, decía Martina que este goberno tiña unha estabilidade económica, que foi capaz de botar adiante 3 orzamentos municipais, normal. Si tes 14 votos sobre 25, é normal que os poidas aprobar. Non pasaba así o mismo seguramente no mandato anterior, cando non había un mandato consolidado de un partido que tuvera a maioría absoluta, había que negociar eses orzamentos, pero eu creo que estabilidade había. E de todas maneiras, o Partido Popular xa se encargou tamén de desprestigiar de alguna maneira o mandato anterior, e non porque eu vaya a defender aquí o goberno do Partido Socialista, nin do Partido Socialista con Esquerda Unida, pero vostedes lle poido recordar que no ano 2012 solicitaron un crédito por valor de 1,8 millóns que non valeu absolutamente para nada e que o único que valeu é para seguir gastando en intereses. Pero mire, decía Martina, non, que tamén este goberno reduxo asesores
Eu aquí lle recordo que, polo menos, a Esquerda Unida non máis que tiña un asesor de Cultura e unha asesora de Participación Ciudadana. E iso foi solventado polo Partido Popular con máis privatizacións. É dicir, claro que o discurso é correcto. O Partido Popular elimina asesores, pero xa votaremos conta. Non se preocupe que xa votaremos conta do que supoñía o ter uns asesores e as privatizacións, como por exemplo na área de cultura, non? E falaba de que este goberno tamén fixo unha reducción importante de gastos superfluos. E claro, nos orzamentos municipais, cando se presentan, claro que aparecen reduccións importantes. Pero vayamos ás liquidacións. Xa tuvemos aquí un debate sobre a liquidación do ano 2013, e donde digo Diego, e donde aparecían 5.000, na liquidación aparecen 50.000, é dicir, eso seguimos mentindo a cidadanía, plantexando un orzamento que é o documento máis importante que ten calquer concello, dicindo unha cousa para, rematado ese ano, o resultado é totalmente o contrario. Mira, algunhas cuestións rapidamente. Xa lle comentaba o incremento de gastos financieros por parte deste goberno, se pideu ese decreto por valor de 1,8 millóns, eu creo que era para intentar que a cidadanía percibira que no mandato anterior houbera un mal gasto e entón era necesario que se pedira ese crédito, pero se pode demostrar que non foi utilizado. Se priorizou o pago a bancos con ese plan de austeridade, se priorizou o pago a bancos por encima de proveedores e da propia cidadanía. Hubo un incremento, e nós entendemos que é desmesurado, nos gastos de persoal, e claro, non hai asesores, pero hai xefaturas de servicio a dedo, que foron incluso ao xulgado un sindicato como a CIGA e que ganou ese xuicio, non? Se dan productividades a xefaturas, non en xeral aos traballadores e as traballadoras municipais, sino ás xefaturas, hasta 3.000 euros de productividades poden alcanzar por ano cada unha desas xefaturas. Se lle dá productividades en Emafesa ao secretario interventor, como se non fora parte do seu traballo, o de secretario interventor de participar nunha empresa municipal, se lle remunera con 1.000 euros mensuais. Se falsean os orzamentos, e sobre todo co que ten que ver con ingresos, e o veíamos na liquidación do ano 2013, co que ten que ver con outras administracións. O ano pasado se puxo no orzamento 3 millóns de menos de ingresos que íbamos a ter de ingresos de outras administracións. 3 millóns. Conclusión, bueno, se incrementa os impostos, este goberno sempre dixo que non iba a subir os impostos, se suben as tasas e se suben os precios públicos. A inversión se deixa sin materializar en casi todos os anos en máis do 45%. E o que vimos dicindo dende o ano 2012. Este goberno, aparte de ser inoperante, porque se vai a demostrar, pero con datos do propio goberno, a nosa opinión é que está atesorando remanentes de tesorería e así se vai a demostrar para que no último ano de mandato, é dicir, daqui a maio de 2015, que é a campaña electoral, vai a atesorar o diñeiro para poderlle ofertar aos veciños que ben o fixemos no último ano, porque non é certo que o fixeran ben nos últimos 4. Pues muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa para seguir después hablándoles de lo que han dado de sí estos 3 años en la ciudad de Ferrol. Hasta ahora.